¿cómo están? Yo soy Catalina y les doy la más cordial bienvenida a este canal. ¿Cómo han estado? Los saludos el día de hoy son para Javier Arias, que en la mayoría de los videos me está echando porras. Para Nancy Books, que ella también tiene su canal de libros. Ojalá puedan darle una oportunidad e ir a visitar su canal. También son para Sabina Lozano, para Mari Solís, para Kelly Arias. Muchísimas gracias por sus visitas, muchísimas gracias por sus suscripciones, ya somos 63, para mí es una agradable sorpresa. También les comento que llevo varios intentos de grabación, pero ahorita la actividad de mis hijos es bastante, entonces a lo mejor vamos a tener pequeñas interrupciones por parte de ellos. Bueno, también les comento que en el video pasado fueron la batalla de mis libros favoritos y me sorprendí. Yo la verdad no esperaba que ganara Ana Karenina, aunque es un libro que me gustó mucho. Yo sin pensarlo hubiera creído que mi favorito es Harry Potter, particularmente el número 4 de la saga. Eh, bueno, como ganó este libro, pues dije, bueno, vamos a intentar hacerle su reseña. ¿Por qué? Porque para mí es una gran responsabilidad hablar de una obra tan extensa y que se toca tantos puntos como en Ana Karenina. Físicamente yo tengo este libro, tiene 705 páginas. Una característica física, sí, mi amor, es que es pesado. Entonces a la hora de leerlo me canso y puedo leer poco. También les comentaba que este libro tiene, es duro de abrir, o sea, que yo ponga así la mano, no se puede conservar y entonces bueno, no forzarlo, sino el estar todo el tiempo jalándolo para leerlo es muy cansado. Por lo tanto, opté por una versión en digital. La digital tiene más páginas, tiene 1114 páginas, es esta, y lo disfruté mucho más. Por ejemplo, en el libro en físico hablan que el hijo de Ana Karenina se llama Sergio y en el digital Serijosha, pero no tuve ningún inconveniente de darle continuidad en estas dos versiones. Sí, mi amor, trae los demás colores, por favor. Otra cosa que encontré en este libro es que, por ejemplo, León Tolstoy nos habla del día a día de lo que se está viviendo en Rusia por ahí del año de 1860 y entonces vemos características que a lo mejor nos pueden acercar a lo que se vivía. Por ejemplo, que la iluminación apenas la están poniendo las instalaciones de iluminación con gas, que los caballos son, perdón, que los carros son tirados por caballos y que las personas cuando abordan los carros tienen que usar cobijas de pieles por las inclemencias del frío. Asimismo, también por este evento del frío extremo es que también se tienen que mudar, me parece que de la ciudad a la provincia para protegerse un poco del clima extremo. Otra cosa es que este libro, les digo que hay muchísimo movimiento con estos pequeños. Otra cosa es que para mí el libro está lleno de frases. Por mucho que lo haya visto reseñado en otros canales y por mucho que haya ya escuchado hablar de este libro, nada se compara con la experiencia de leerlo y experimentar todos los temas que aquí se tratan. Creo que vale muchísimo la pena y bueno, por algo ganó la batalla de mis libros favoritos. Entonces, para mí este libro está lleno de frases que solo abrir el libro y empezar a leerlo ya empieza con: cada familia infeliz tiene una razón especial para sentirse desdichada, aunque todas las familias felices son parecidas unas a otras. Con los diferentes temas que trata este libro, que son muchísimos, es muy vasto, habla de la clase oprimida, habla de las jornadas, habla del campo, habla de los temas sociales, políticos, familiares. Entonces, en todos incluye muchísimas frases. Les comento que para mí es una gran responsabilidad hablar de él y que ojalá me alcanzara el tiempo para hablar de todo lo que quiero hablar de este libro. Sin embargo, pues vamos a hacer lo que mejor se pueda. Haciendo un paréntesis, no suelo maquillarme mucho, pero como grabo con luz de día, aquí está la ventana, entonces la iluminación me da directamente a la cara y se ve como si no tuviera una ceja, pero bueno, cerrando paréntesis. Aquí quiero destacar 4 matrimonios dentro de la historia. A partir de este momento voy a empezar a hablar con spoilers. Bueno, aunque hay muchos más matrimonios, del que quiero hablar es de Esteban Arkadievich con
Daria Alexandrovna. Otra cosa que tiene también es que aquí vamos a ver que en los apellidos manejan masculino y femenino y que las mujeres adoptan el apellido del esposo. Entonces, Esteban Arkadievich, su hermana que es Ana Arkadievna, se convierte en Ana Karenina por su esposo Karenin. Entonces, la condesa Bronskaya, su hijo es el conde Bronsky. Este matrimonio, en el caso del hombre, tiene muchos vicios. Entre ellos, o los más destacables, son de que derrocha el dinero, no se preocupa económicamente por su familia. A él se le aplicaría la frase de, bueno, pues la casada es mi esposa, la madre es mi esposa y pues ella que se haga bolas. Lo vamos a ver en el desarrollo de la historia. Entonces, la esposa le descubre que tiene un romance con la institutriz. Esto pasa al principio. Eh, por lo cual Daria opta por el divorcio. Sin embargo, también se detiene a pensar que tiene 7 hijos y que económicamente, aunque ella es una princesa, no tiene cómo mantenerlos. Entonces, cuando Esteban Arkadievich acude a su hermana para que le ayude a solucionar su matrimonio, incluso aquí hay otra frase donde él justifica la infidelidad y dice que ya con el transcurso de los años, Daria tiene como 30, y por el haber parido múltiples hijos, pues ella ya está acabada y que ella debería entender que él necesita una mujer que lo provoque o una mujer guapa para que él pueda tener una relación. Entonces que Daria debería de comprenderlo. Aquí hay una ironía porque Ana acude para ayudarle a su hermano con su matrimonio, pero en el camino coincide con la condesa Bronskaya, que su hijo la está esperando para recibirla del viaje en tren. Y tanto el conde Bronsky como Ana Karenina se quedan impactados el uno al otro, aunque cuando Ana ya soluciona el matrimonio de su hermano, ella se regresa a su casa y pues para ella no pasó a mayores. Sin embargo, no se da cuenta que el conde Bronsky la va siguiendo. Aquí viene el matrimonio número 2, que es el de Ana Karenina con Karenin. A mí me pareció bueno el matrimonio, sin embargo, fue un matrimonio arreglado. Él le lleva 20 años y y cuando ella regresa, él le dice que la extrañó. A Ana eso le irrita porque piensa que le habla con condescendencia y a veces hasta con cierta ironía. Karenin se preocupa mucho por ella, por su hijo, incluso puntualmente cada 15 días él personalmente va a darle el dinero suficiente para los gastos y tiene muchas consideraciones con ella. Sin embargo, ella empieza a tener un romance con el conde Bronsky y queda embarazada. Entonces, ella se siente mal y se lo confiesa. Karenin es una persona que se enfocó mucho a trabajar profesionalmente y tiene muchos ascensos profesionales, pero se alejó un poco de la parte social que fueron el tener amigos. Se quedó sin amigos y pues en este caso no había muchas cosas que compartiera con su esposa. Entonces él le dijo, ¿sabes qué? Hay muchos matrimonios arreglados y la infidelidad es como el pan de cada día de la sociedad. Entonces las esposas no son tan amables de ir corriendo a platicarle las cosas personales a su esposo. Entonces solamente guarda las apariencias y seguimos igual. De alguna manera también para que Ana siguiera conservando la posición en la clase social alta que tenía. Sin embargo, Ana pues no guardó mucho las apariencias y hasta llegó a recibir al conde Bronsky en su casa. Entonces Karenin pues no sabía qué hacer porque sí tenía, profesionalmente era muy exitoso, pero ante esas cosas no sabía qué hacer y hasta con una inclinación de cabeza saludó al amante de su esposa. Se sentía herido, por supuesto, y se alejó. El nacimiento de la hija de Ana Karenina con el conde Bronsky fue muy riesgoso, digamos, de esta manera, y entonces ella creía morir. También se daba cuenta que había hecho mal, entonces le pidió perdón a su esposo y le pidió que pues acudiera a ella porque ella estaba prácticamente, bueno, estaba agonizando. Era verdad. Pero el conde Bronsky se dio cuenta de lo loable y noble que eran las actitudes del esposo de Ana Karenina y hasta él mismo intentó quitarse la vida porque se sentía una piltrafa al lado de un gran hombre que él consideraba a Karenin. Pero también Karenin se dio cuenta que conforme se fue recuperando Ana, pues Ana estaba deprimida y pues prácticamente enloqueciendo porque no era la vida que ella deseaba tener. La niña quedó registrada a su nombre,
Ana se sentía, por el pecado que había cometido, no se sentía capaz de mirar a los ojos a su hijo Serihosha, y tampoco se sentía como, ¿cómo decirlo? No tenía como esa confianza para acercarse a su hija. Entonces la descuidó desde que la niña era una recién nacida. El que se hizo cargo de ella fue Karenin. La niña estaba enferma y mandó a traer al médico. La niña lloraba, las nodrizas no la consolaban, ni él iba hasta su habitación, hasta su cuna, la cargaba, la consolaba, la arrullaba y llegó a tenerle cariño. Entonces, su mamá no, pero Karenin sí. Por eso yo creé muchísima empatía con este personaje, pero al darse cuenta Karenin que pues Ana no era la vida que deseaba, la dejó irse con la niña. A su vez, como él no tenía con quién platicar, pues se acercó una persona que le habló de la palabra de Dios. También con esto vino el que le decía que lo que el Dios unió, que no lo iba a separar el hombre, y por lo tanto Karen empezó a tomar decisiones diferentes a las que en algún momento había aceptado incluso el divorcio. Entonces acá con este remordimiento de conciencia de la religión, pues dice, no, pues es que yo no puedo propiciar un divorcio, y además como dejar en mal socialmente a Ana. Entonces aquí fue donde empezó Ana a sufrir un poco lo que se le estaba restringiendo a ella, ¿no? Que quería el divorcio para casarse con el conde Bronsky. El tercer matrimonio lo vamos a ver con Levin, que para mí yo creo que es el verdadero protagonista del libro, aunque no es el único. Habla mucho del campo. La verdad aquí también me quedaron muchísimas frases porque hablaba de que cuando los hombres eran esclavos, trabajaban, por ejemplo, 12 hectáreas. Es un ejemplo porque allá se miden verstas o algo así. Entonces, pero es una analogía aquí con México. Entonces, trabajaban 12 hectáreas. Y ahora que ya eran libres, apenas si trabajaban dos. Yo entiendo que no se va a ver la misma perspectiva desde un terrateniente a un obrero, pero también el obrero seguía trabajando en condiciones muy deplorables o poco sistematizadas, o como decirlo, estructuradas, pero aún así, por ejemplo, los terratenientes traían tecnología y hacían que los obreros la usaran. Y, por ejemplo, hablan particularmente de un rastrillo porque él describe la maquinaria. Entonces dicen que el rastrillo tiene una pala que la tiene que alzar para avanzar, se incrusta, la agarra en la tierra y pues de esta manera la va abriendo la tierra. Entonces los obreros no se tomaban la molestia de alzarla, o sea, todo el tiempo la llevaban arrastrando y entonces descomponían la maquinaria, que además era importada, me parece, y muy cara. Ellos querían como a la vieja usanza y se resistían a usar la tecnología. Entonces él se dio a la tarea de ir a hablar con otros terratenientes y vio la diferencia que había entre cada uno. Entonces unos tenían a muchos trabajadores y su tierra rendía poco. Otros con su familia, sus hijos, sus yernos, los que se iban adicionando por sangre, por lazos de sangre, las mujeres ordeñaban, o sea, cada uno tenía un lugar en lo que era la empresa, esa empresa de llevar una hacienda, la cosecha, la ordeña de vacas, etcétera, y tenía mucho más frutos, una familia, como utilizando la frase o aplicando la frase de a ojo del amo, engorda el caballo. Entonces, pero no es que den así la frase como tal, sino que a través de la explicación de lo que está sucediendo o lo que sucede con diversas familias es como lo vemos. Entonces él ¿cómo decir? Pretendía a las tres hermanas, primero a Daria, luego a la hermana del medio, que no recuerdo cómo se llamaba, me parece que Natalia, pero no estoy segura, y posteriormente, cuando Daria se casó, pretendía a Natalia, y cuando Natalia se casó, pretendía a Kitty. Kitty, aunque en ningún momento describen qué edad tienen, yo pienso que es apenas una niña entrando a la adolescencia. Y pues ella quedó como deslumbrada con el conde Bronsky. Y aquí tenemos a los príncipes, a la mamá y al papá. La mamá que quiere que se case con el conde Bronsky, porque es muy guapo, muy gallardo. Y el papá que le dice que el Levin es un hombre maduro, sensato, que pues se hace cargo de la tierra. Entonces él quiere que se case con Levin.
Pero Kitty, pues, se queda deslumbrada por el Conde Bronsky, que a su vez se queda deslumbrado por Ana Karenina. Y entonces cuando Levin le hace la proposición, ella se queda callada y entonces este silencio fue un rechazo para Levin, que él en su orgullo realmente tardó mucho tiempo en volver a cortejarla, pero Daria les ayudó. Entonces, una vez que la empezó a cortejar, también esta Kitty ya estaba convencida de este matrimonio, porque incluso se enfermó de amor y tuvo que ir a otro país a curarse. Me parece que fue a París con aguas termales o algo así, pero más que otra cosa hizo muchas reflexiones y entonces se dio cuenta de que podía estar bien con Levin y se enamoró de él, ¿no? Entonces aquí se casan y aquí hay un equilibrio no perfecto, pero sí a lo mejor real, muy real, en lo que Levin ama a Kitty. Y él cuando se imaginaba casarse, siempre decía, ¿por qué las personas se pelean? Yo cuando me case no me voy a pelear. Entonces cuando se casó se dio cuenta que era como que era un poco difícil no pelearse porque los dos se aman, pero a veces interpretaban las cosas de diferente manera. Si él se levantaba temprano, decía, bueno, pues para sorprender a mi esposa, que yo soy un hombre trabajador, y a lo mejor ella lo interpretaba como no quiere estar conmigo, ¿no? Entonces él decía que estar casado era como estar sobre un barco donde estaba el timón y que venían las olas y lo empujaban y que él lo único que podía era seguir al frente del timón y pues sortear las olas lo mejor que pudiera. Entonces, como les digo, aquí hay muchísimas frases, muchísimas analogías y la verdad es que sí me gustó mucho porque no es una historia romántica donde se casan y todo es miel sobre hojuelas, sino las diferentes situaciones que tienen que ir sorteando. Y entonces aquí pasamos a tenemos el matrimonio el primero que les mencioné, que a lo mejor se casan por conveniencia, bueno, se quedan por conveniencia, la princesa económicamente le conviene, y al príncipe, perdón, al conde, Esteban Arkadievich, le conviene pues seguir en un matrimonio para no darle que hablar. En el caso de Kitty y Levin creo que hay un equilibrio, pero en el caso de Ana Karenina y el conde Bronsky, nos damos cuenta que aquí hay como cosas superficiales. Sí hay mucho amor, pero Ana no podía casarse con él porque Karenin no le daba el divorcio. Entonces ella decía que ni siquiera le quedaba el consuelo de que al ser esposos, aunque no la quisiera, se tenía que quedar con ella. Entonces ella todo el tiempo trabajaba en ella, en su persona. Por ejemplo, Daria era una mujer que se volcó sobre la maternidad y se había descuidado físicamente, pero Ana no, Ana siempre estaba súper deslumbrante. Incluso Levin, teniendo un matrimonio estable y amando a su esposa, cuando le tocó visitar a Ana Karenina, Ana le coqueteó y él se sintió atraído por ella. Incluso hasta le dieron pena sus pensamientos porque le fue momentáneamente infiel a su esposa. Y entonces ahí Ana se dio cuenta que ella despertaba ese interés hacia los hombres. En un principio en el libro empezaron a describir el caballo de Bronsky y yo dije, es que no me han presentado a Ana Karenina. Yo no sé qué piensa, yo no sé qué quiere. Pero sí me describieron muy bien el caballo. Cómo se estremecía su piel cuando su amo se acercaba, lo que comía, quién lo cuidaba, dónde vivía, las carreras que hacían. O sea, perfectamente me descubrieron al caballo. Conocía más al caballo, a la yegua de Bronsky, perdón, que a Ana. Y Bronsky pues andaba en las carreras. Y yo en ese momento dije, ay, aquí no están desarrollando como el papel de una mujer, pero Tolstoy desarrolla perfectamente el papel de otras mujeres, como de Kitty o de Daria. Entonces habla de es la maternidad, de lo que es la administración de una casa, de lo que sienten, de lo que piensan. Y en el caso de Ana, creo que aquí el personaje lo hacen muy interesante. Entonces hablan bastante del personaje, pero sus características es que es muy guapa y está llena de joyas. Sin embargo, esta parte donde impacta a Levin, creo que esta es como la fuerza que tiene el personaje de Ana. Entonces aquí, también ella ya no puede darle más hijos. Y en el caso de Bronsky, por ejemplo, él está haciendo un hospital y quiere que trascienda y quiere heredarlo. No sé si aquí porque es niña, el hijo que tuvieron es niña, no sé si aquí no lo puedan heredar, pero no pueden tener más hijos porque los hijos de Ana van a llevar el apellido de Karenin.
Entonces, se da cuenta que empieza a haber muchos roces entre este matrimonio, muchos, tantos que el conde tiene que irse a la casa de su mamá. Ana lo va siguiendo. Está en una ansiedad donde ella también, la sociedad, pues ya sabemos que la repudia. La única que le habla es Daria. Entonces va a ver a Daria, pero Daria también está metida en asuntos de maternidad con Kitty, que acaba de tener un bebé, y entonces están hablando de lactancia. Lo cual ella no, ella desde que nace la niña pues no tiene un apego con la bebé. Y después cuando Daria la visita y ve a Ana con la institutriz, se da cuenta que en ese grupo de la bebé, la mamá y la institutriz, Ana, que es la madre, sale sobrando. O sea, nunca creó un vínculo con su hija. Entonces, cuando Ana visita con esta ansiedad, porque necesita, somos seres sociables y necesita socializar, se da cuenta que también ella es como una intrusa en ese grupo de esas dos hermanas que están hablando de lactancia. Y entonces, desesperada, se va a seguir a Vronsky y piensa en su hijo. Piensa en el niño que dejó, en sus mejillas sonrosadas, que le hacía cosquillas, en todos los cariñitos que le hacía. Ya no le dejan verlo y ella, a través de varias artimañas, se mete como puede a la casa y ve al niño, pero ya lo ve más largo, lo ve más maduro. Cuando al niño le dicen que su mamá murió, creo que también este personaje, a lo mejor se habla poco de él en general en las reseñas, pero en el libro, por ejemplo, dice que él, cuando le dicen que su madre murió, no lo creía. Y él, cada paseo que daba, siempre estaba muy atento para ver si lograba ver a su mamá. Entonces Ana está reflexionando todo esto en el tren y dice que para ella era un dolor muy grande alejarse de su hijo, pero también se daba cuenta que ella había vivido un tiempo sin él y que sin él no se había muerto. Entonces es una cruda verdad, pero también ella no puede compaginar el que viva con Vronsky, con la bebé y con Sergio. O sea, no hay manera. Entonces ella tiene que adaptarse. Está pensando que Vronsky a lo mejor no es lo que pensaba con Ana. Y entonces aquí vemos que en este matrimonio no hay solidez. Hay una atracción muy fuerte, pero no hay raíces. Entonces ella ve el tren, desarrollan muy bien toda esta parte cuando ella toma la decisión de aventarse a las vías, calcula el tiempo en el que va a llegar eh, el carro, en el carro en el que se va a aventar. Cuando ella cae, describen lo que ella siente, el miedo, el dolor que siente en las rodillas. Le da tiempo de arrepentirse y también se da cuenta que no puede hacerlo porque prácticamente la llanta de la locomotora está sobre su cabeza. También describen el impacto, cómo ella recibe el impacto, lo que siente, el temor, etcétera. Y aquí concluye el capítulo 7. Pero Tolstoy ocupa el capítulo 8 para cerrar muchos ciclos de toda la novela y socialmente nos da sus propias reflexiones. A mí todo el libro, todo desde el principio hasta el último capítulo, me gustaron mucho. Este video está muy largo, pero la verdad es que ya llevo, este es como el cuarto intento de grabación y creo que iba como a la mitad y la mayoría iba por los 8 minutos y por los 13, así que la mayoría iba a tener esta extensión del video. Pues bueno, muchísimas gracias si llegaron hasta acá. Gracias por su tiempo, gracias por su paciencia. Espero que si les gustó le puedan dejar like a este video, que me dejen sus comentarios. Por parte mía es todo, ojalá se puedan suscribir, que se diviertan y hasta la próxima.